Como niños recién nacidos, anhelen una leche pura y espiritual que los haga crecer hacia la salvación. Aleluya. Domingo de la Divina Misericordia. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que usted hoy vea esta Santa Misa. Viva esta Santa Misa de la Misericordia del Señor. Queridos hermanos, hoy en el Día de la Misericordia vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia del mundo entero. Hoy nuestra intención especial es para que Dios Todopoderoso tenga misericordia del mundo entero. Que el Señor nos conceda la paz en su infinita misericordia, la paz a todos estos pueblos, países que están en guerras, que están en conflictos, que Dios Todopoderoso le conceda a aquellas personas que vienen en guerra constantemente la paz. Vamos a pedirle al Señor de la misericordia que hoy tenga misericordia de nosotros, que tenga también misericordia de nuestras familias. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestros jóvenes, que tenga misericordia del mundo entero, un mundo que vive totalmente alejado de Dios, un mundo que vive totalmente perdido en esas cosas desenfrenadas que el demonio les está presentando. Hoy, queridos hijos, vamos a orar al Señor por cada una de nuestras intenciones. Por eso, allí en los comentarios, coloca tu intención para esta celebración de la Eucaristía. Ofrécela para que Dios tenga misericordia, para que el Señor tenga misericordia del mundo entero. Hoy vamos a ver en el Evangelio a un Tomás que representa a muchos de nosotros que en un momento de adversidad, de dificultad, de tristeza, dudamos del Señor. Y el Señor se nos aparece en esa misericordia para decirnos que dichosos aquellos que creen en Él. Por eso hoy, queridos hermanos, la palabra del Señor también nos viene a hablar sobre la perseverancia, sobre la corona merecida que recibimos el día que dejemos este mundo, o que vamos a recibir el día que dejemos este mundo, si realmente somos perseverantes en la fe, somos perseverantes en la sana doctrina, somos perseverantes en la búsqueda constante del Señor. Por eso, queridos hermanos, oremos al Señor por cada una de nuestras intenciones. Hoy, en este día de la misericordia, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de las personas que sufren, de los que tienen cáncer, de los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, de los que piden oración, de las familias que están en conflictos, de aquellas familias que están en problemas, de aquellas familias que están a punto de desbaratarse. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de los que no creen. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de los que nos odian a nosotros por anunciar el mensaje cristiano, por llevar el mensaje de la palabra de Dios. En pocas palabras, vamos a orar al Señor para que tenga misericordia del mundo entero, que tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de mí, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Con estas intenciones, mis queridos hermanos, y con las que ustedes tienen, con esas que están colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Apreciados hermanos, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, reconociendo cada uno sus miserias, sus pecados, sus debilidades. La palabra de Dios nos dice que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y la verdad no está en él. Todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos fallamos. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor.
Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Cristo, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. En este día en que celebramos la misericordia del Señor que se extiende al mundo entero, porque en su infinito amor, en su infinita misericordia, ha dado su vida por amor a nosotros para darnos vida eterna. Por eso vamos a glorificar al Señor con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad.
Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos y apreciados hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, domingo de la Divina Misericordia. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y le tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades las vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y a toda la gente, y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 117. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Todos. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios
Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco de adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo, la hierba. Tu palabra creó el amor y lo diste a cada corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió:
Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día, domingo, día del Señor, en que celebramos el domingo de la divina misericordia, de cómo la misericordia del Señor se ha derramado sobre el mundo entero, como dice el apóstol San Pedro en la primera carta, ¿no? Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor y Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. Es decir, la resurrección de Cristo es la plenitud de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana e inútil sería nuestra fe. Pero como Cristo ha resucitado, dice el apóstol Pedro, el primer papa de nuestra Santa Madre la Iglesia, dice, como Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos con Él a una vida nueva. Esa es la misericordia del Señor. De esa manera se derrama sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre el mundo entero la misericordia del Señor. Queridos hermanos, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dan muchos detalles que quiero que compartamos en este día. Fíjense, en los primeros días de la iglesia, oiga bien, Cristo había edificado, había fundado una iglesia. Cristo tiene su iglesia. Por esto quiero llamarle la atención a aquellos católicos que todavía se la pasan dudando, aquellos católicos que tienen una fe tibia, que ni es fría ni es caliente, que un día van donde los protestantes, otro día van donde los testigos de Jehová, otro día van donde los mormones, otro día van donde los adventistas, otro día van a la iglesia católica. Están como los monos, no hayan en qué palo ahorcarse. A esos católicos tibios, hoy les quiero decir que Jesucristo tiene una iglesia. En los primeros días de la iglesia, la que Cristo fundó, la que Cristo edificó, la que predica la sana doctrina, la que se ha mantenido firme y fiel al Señor por más de 2000 años, y aunque el demonio haga lo que le dé la gana, haga lo que quiera, jamás podrá destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es obra humana, la iglesia es obra del Señor. Si fuera obra humana, caería por su propio peso, pero como no es obra humana, es obra del Señor. Haga lo que haga el demonio a través de sus servidores, de aquellos que le sirven a Satanás y que se van en contra de la iglesia, hagan lo que hagan, jamás podrán destruirla. ¿Por qué? Porque está edificada por el Señor en el cimiento de los apóstoles. El primero, Pedro, al cual le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la misericordia del Señor, partamos de ese hecho, la misericordia del Señor se derrama dentro de la iglesia que Cristo fundó, de la iglesia que Cristo edificó. ¿Por qué la misericordia del Señor se derrama dentro de la iglesia, a través de la iglesia para el mundo entero? Tan sencillo y tan claro como esto, porque en la iglesia es donde usted, como buen católico, va a vivir cada uno de los sacramentos de vida cristiana que le acercan cada día más al Señor. Por eso la misericordia del Señor se derrama en el mundo a través de la Santa Madre Iglesia. Fíjense cómo el Evangelio de hoy nos muestra un sacramento, el sacramento de la reconciliación, la autoridad que Jesús le dio
a sus ministros, a los apóstoles, cuando en el Evangelio les dice, oiga, les dice, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Cristo les da las órdenes a sus ministros. Fui enviado por el Padre y yo, que soy Dios, los voy a enviar a ustedes. Así de sencillo. Y oiga lo que les dijo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Sopló sobre sus apóstoles y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Oiga, qué maravilla, ¿no? Oiga, qué grandeza del Señor. Dios es tan grande, tan bueno, tan misericordioso, que les dio el poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo a sus ministros para que hagan esto, derramar la misericordia del Señor. Y oiga cómo lo van a hacer. A los que les perdonen los pecados. La misericordia del Señor se derrama a través del perdón de los pecados. A quienes les perdonen los pecados. ¿Quiénes? Ustedes que son mis ministros. Ustedes que han recibido el don del Espíritu Santo, señores. No es cualquier atolondrado que pueda hacer eso. No, son los ministros del Señor. Aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo y aquellos a quienes los apóstoles luego le fueron transmitiendo a través de la sucesión apostólica, a través de la imposición de las manos, esa autoridad que el Señor les dio, esa potestad que el Señor les dio de derramar esa misericordia del Señor a través del sacramento de la confesión. Por eso San Pablo, me encanta el apóstol San Pablo, porque San Pablo en la segunda carta a los Corintios cita que ya hemos utilizado muchísimas veces, pero como dice el apóstol Pablo, aunque lo sepa, no puedo darlo por sabido, tengo que volvérselo a explicar, porque siempre va a haber algún atolondrado que va a comenzar a dudar del Señor. Por eso el apóstol San Pablo, sabiamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20, nos viene a hablar de esa misericordia del Señor. Vamos a leerlo del versículo 18. Oiga, comienza diciendo, todo es obra de Cristo, todo es obra de Dios. O sea, es obra del Señor. Así de sencillo. No es obra humana, es obra del Señor. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él. Dios nos ha reconciliado con Él a través de Cristo, en Cristo, y que a nosotros nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Y en pocas palabras, dice el versículo 20, en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿A través de quiénes? De nosotros, que nos presentamos como los embajadores de Cristo. Y como dice el capítulo 6, versículo 1, somos pues los ayudantes de Dios y que ahora le suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Fíjense, ¿no? Oiga, dice la palabra de Dios en los primeros días de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia para darle introducción a lo que es la misericordia del Señor. Y en pocas palabras, la misericordia del Señor se derrama en el mundo a través de la iglesia que edificó Cristo, no la que fundó Elena de White, no la que fundó Joseph Thatcher Russell, no la que fundó Carlos Parán, no, ni Guille Ávila, ni el atolondrado que se salió de la iglesia católica y se puso la Biblia debajo del brazo y comenzó a decir que Dios le ha inspirado. No. Es la iglesia que Cristo edificó. Así de sencillo. Iglesia que tiene sus fundamentos y sus bases en la Sagrada Escritura. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y aquí hay un detalle importante. Todo buen discípulo de Cristo, que es aquel que ha sido bautizado, debe ser constante en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Constante. ¿Qué quiere decir constante? Perseverantes, queridos hermanos, perseverantes. Pero ¿cómo le da pereza a muchos católicos ir a la misa? ¿Cómo le da pereza a muchos católicos hacer el rezo del Santo Rosario? ¿Cómo le da pereza a muchos católicos rezar la Divina Misericordia? ¿Cómo le da pereza a muchos católicos ir al templo para enseñarse, para instruirse, para aprender del Señor, para alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo? ¿Cómo les da pereza a muchos católicos? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los buenos bautizados, los verdaderos discípulos, eran constantes
en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Lo felicito a usted que todos los días está siendo constante en escuchar la enseñanza, que todos los días, a pesar de las adversidades, dificultades, de los problemas, a pesar de que tiene que ir al trabajo, a pesar de todo eso, saca un tiempo para escuchar la palabra de Dios que debe alimentarle, palabra de Dios que debe edificarle, palabra de Dios que debe edificar su fe, palabra de Dios que debe fortalecer su fe, palabra de Dios que le debe hacer cada día mejor católico, más enamorado de Cristo, más enamorado del Señor. Por eso lo felicito por ser ese católico perseverante, por ser ese católico que a pesar de todas las adversidades y dificultades está ahí escuchando la palabra de Dios, alimentándose de Cristo, y que ojalá que esta palabra de Dios aumente su fe y que ojalá esa fe le lleve al templo, porque usted como buen católico debe asistir al templo, que como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, el templo es la casa de Dios, del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, oiga, eran constantes en escuchar la enseñanza. ¿Por boca de quién? De los apóstoles. Así de sencillo. Eran constantes en escuchar esa enseñanza. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Por eso no pierdan ahora su resolución, que tendrá una recompensa grande. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Versículo 36. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios. Oiga, es necesario, versículo 37, acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará el Señor Jesús. Mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. La pregunta ¿es usted un hombre de fe? ¿Es usted un hombre de fe que le debe ayudar a perseverar? ¿Es un hombre usted de fe que esa fe le lleva a perseverar? ¿Es usted un hombre de fe que esa fe es tan grande en tu vida que le lleva a mover ese cuerpo al templo? Porque ese cuerpo se va a morir, pero la fe tiene que llevarte al templo a escuchar la palabra de Dios. Por eso, oiga lo que dice la palabra de Dios. Mi justo, si cree, vivirá. El que es justo, si cree, vivirá. Y justo es aquella persona que sabe que en su vida debe hacer la voluntad de ¿quién? Del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo buen discípulo, que todo buen creyente sea perseverante en escuchar la enseñanza de los apóstoles. No, pero ¿qué escuchamos nosotros? Somos perseverantes, escuchamos canciones, vemos series de televisión. Mire, si la serie tiene 300,000 capítulos, 300,000 capítulos ve sin perderse uno. Pero entonces para ir al templo, para ir a la misa, es una quejadera. Para ir a la iglesia, todo es un problema, todo es una adversidad, todo es una dificultad, todo tiene una traba, no hay tiempo para el Señor. Y así pretenden que el día que se muera el Señor Todopoderoso tenga misericordia de esa pobre alma, la saque de pena y la lleve a descansar. Porque así es la gente. La gente quiere ir al cielo sin pasar por la pasión ni por la muerte. La gente quiere llegar a la gloria de la resurrección sin pasar por todas las adversidades o dificultades que se tienen que pasar en esta vida para alcanzar la vida eterna. Hoy la segunda lectura del apóstol San Pedro nos lo viene a decir claramente. Debemos ser perseverantes para poder alcanzar esa corona merecida que es la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, oiga, mi justo, si cree, vivirá. Pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Oiga lo que pasa cuando nosotros desconfiamos de la voluntad del Señor, cuando desconfiamos de la misericordia del Señor, cuando nos cuesta creer, ¿sí?, de que Dios es el que lo ha hecho. No, mire, si usted tiene un proyecto, tiene un plan, tiene cualquier cosa que va a realizar en su vida, primero póngalo en manos de Dios y dígale al Señor: si es tu voluntad, Señor, que pase como tiene que pasar. Si es tu voluntad, Señor, si es para bien, que se haga tu santa voluntad. Pero no deje de desconfiar en el Señor. Aunque a usted no se le dé lo que usted tiene planificado, aunque las cosas hayan tomado otro ritmo, otro rumbo, usted no puede perder la fe. Usted tiene que ser perseverante en la fe. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden.
¿Es usted de los que se retiran ante un problema, ante una adversidad? Es que yo me fui de la iglesia porque es que el cura de mi parroquia cometió un escándalo, el cura de mi parroquia cometió un pecado y la gente perdió la fe. Mire, qué gente tan tonta aquellos que colocan su fe en los sacerdotes, en los curas. No, la fe tiene que estar puesta en el Señor. El ministro simplemente es un guía, es un instrumento que Dios utiliza para que usted cada día esté más cerca del Señor. Pero recuerde que ese instrumento debe también perseverar en la fe, porque cuando no lo hace, entonces cae en las manos del demonio, como le pasó al pobre Judas. Judas era un instrumento del Señor, pero hubo un momento determinado en su vida en que se apartó de Dios y lo tomó Satanás para hacer de las suyas. Lo tomó Satanás para hacer sus planes. Así pasa muchas veces. Por eso, queridos hermanos, la fe no puede estar puesta en los hombres. La fe debe estar puesta en Dios. La fe debe estar puesta en el Señor. Por eso, como dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que se retiran y se pierden. No, queridos hijos, que no nos retiremos de la iglesia, que no nos retiremos de la casa de Dios, porque es que el sacerdote cometió el escándalo más grande del mundo. No, entonces significa que su fe era una fe pobre, significa que su fe era una fe curera, significa que su fe estaba puesta en el cura. No, queridos hijos, nuestra fe debe estar puesta en el Señor, en el pan de vida eterna, en aquel que nos da a nosotros la vida eterna, Cristo el Señor. Nosotros, dice San Pablo en la carta a los Hebreos, nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Oiga, debemos ser hombres de fe que se deben preocupar por el alma. Usted tiene un alma, querido hijo. El cuerpo muere y va a la tierra. El alma va al Señor y esa alma debe purificarla. ¿Y cómo la vas a purificar? Hoy el Evangelio nos muestra la gran misericordia del Señor derramada a través de ese sacramento de la confesión, sacramento de la misericordia o de la reconciliación. Cuando el Señor le dio autoridad a los apóstoles y les dijo: a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Esa es la fe. Esa es la fe que nos debe llevar a nosotros a acercarnos confiadamente a ese maravilloso sacramento de la confesión. Pero claro, como el demonio utiliza a sus secuaces, entonces el demonio va a utilizar a sus servidores para decirle a usted: no sea bobo, no sea tonto. ¿Cómo se va a confesar con ese cura? ¿No ve que ese cura es más pecador que usted? Entonces, cuando usted tiene esa concepción, a usted se le olvida que la misericordia no es del cura, la misericordia es del Señor, la misericordia es del mismo Cristo, que Cristo está utilizando lo peor de lo peor para derramar sobre usted la misericordia. ¿Cuál es el problema? A usted lo que le interesa es que le llegue la misericordia. ¿De quién? De Cristo. Y esa misericordia de Cristo, esa misericordia del Señor llega a nuestra vida a través de ese hermoso sacramento de la reconciliación. Por eso el Evangelio de hoy nos lo recuerda, y en el Evangelio vamos a encontrar a un Tomás que representa a cada uno de aquellas personas que somos incrédulos, aquellas personas que muchas veces nos cuesta creer en el Señor, aquellas personas que todo lo dudamos, aquellas personas que cuando escuchamos a los demás hablar de Cristo, que Cristo ha resucitado, que Cristo se nos ha aparecido, que Cristo nos ha hablado, somos nosotros como Tomás, dudamos de él, porque Tomás dudó de las palabras de sus compañeros los apóstoles, y Tomás entonces comenzó a decir: es que si no veo, es que si no meto mi dedo en sus manos, si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y cuando el Señor se les aparece, que les da de nuevo la paz, lo primero que hace es llamar a Tomás y decir: ven Tomás, ven, aquí están mis manos, estas llagas representan mi misericordia, estas llagas fueron abiertas porque por amor a ti y amor a los apóstoles y amor al mundo entero he dejado que fuera crucificado para que se derramara la misericordia en el mundo, pero tú no has creído, Tomás. Entonces por eso el Señor le dijo: no seas incrédulo, sé un buen creyente, porque para poder creer que Dios derrama su misericordia a través del sacramento de la confesión, nosotros debemos creer en cada palabra del Señor. Es lo que yo hago, creer en esa palabra de Cristo, creer en esa palabra del Evangelio, creer en esa palabra del Maestro cuando le dice a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán ¿cómo? Perdonado. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22 en adelante. A quienes ustedes le perdonen
perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Entonces, ¿cómo salvas tu alma? Cuando usted es capaz de acercarse con fe, porque lo has creído, a ese hermoso y maravilloso sacramento de la misericordia del Señor. Como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, déjense reconciliar con el Señor. No seamos tercos. Pero el problema es que en este mundo siempre vamos a encontrar personas necias, personas tercas, que les cuesta definitivamente creer en la misericordia del Señor, que les cuesta creer en la bondad del Señor, en lo grande, en lo bueno, en lo bondadoso que ha sido el Señor para con cada uno de nosotros. Por eso en la carta, en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 14, ¿qué dice? Dice lo siguiente, capítulo 14, versículo 12, perdón. Libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice: este es el tiempo de aguantar, señores. ¿Qué hay que aguantar? Hay que aguantar la incredulidad de mucha gente. Hay que aguantar la ofensa de mucha gente. Hay que aguantar la gente que quiere a ti desviarte de la fe. La gente que quiere sacarte de la fe. La gente que quiere que tú creas en lo que ellos dicen porque ellos creen y piensan que es así porque se cree en Dios. ¿Sí? Porque es que Dios tiene que hacer las cosas como ellos dicen. ¿Cómo es eso de confesarse con un cura? Basta con que mire al cielo y el Señor lo va a perdonar. En ningún texto de la Escritura vas a encontrar eso. En la Escritura lo que sí vas a encontrar es que Dios le dio autoridad a un grupo que eran sus apóstoles, quienes son sus ministros, aquellos que el Señor había ordenado como sus sacerdotes el día de la cena, cuando les dijo, hagan, que les dio la orden, esto en memoria mía. A ese grupo el Señor le dio el poder, le dio la autoridad, le dio la potestad de ser esos instrumentos por los cuales el Señor va a derramar su misericordia, es decir, el perdón de nuestros pecados, porque la misericordia del Señor es simplemente el perdón de nuestros pecados, porque tanto me ama Dios que tiene misericordia de mí, que perdona mis miserias, que perdona mis pecados. Eso sí lo vas a encontrar en la Escritura, pero eso de que salga algún atolondrado a decirle a usted, no, es que no hay que confesarse con usted, mira, es que no hay que ir a la iglesia. ¿Quién dijo que hay que estar metido todo el día en la iglesia? Cristo edificó una iglesia. Y dice la carta del Hecho de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 en adelante, en los primeros días de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la que Cristo edificó. Todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La Eucaristía. La fracción del pan es la Santa Misa. La Eucaristía, mire, los Hechos de los Apóstoles nos narra que en las primeras comunidades, en los primeros días de la iglesia, la comunidad cristiana perseveraba en escuchar la enseñanza. Cuando usted va al templo, va a aprender de la palabra de Dios, y ahí es donde nosotros como sacerdotes no podemos decirles tres tonterías a las personas a través de la palabra. No, señores, debemos preparar la Eucaristía, y por eso me esmero como sacerdote y trato de hacerlo de la mejor manera, de que el mensaje de Cristo llegue al corazón de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque la gente viene al templo a escuchar la enseñanza de los apóstoles en la comunión fraterna, es decir, había una fraternidad, un amor, el amor de unos por los otros. En la fracción del pan. ¿Cuál era la fracción del pan? La Eucaristía. La fracción del pan es la Eucaristía, y tan hermosa es la fracción del pan que el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23 en adelante, nos habla sobre la Eucaristía. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿En qué perseveraban las primeras comunidades? En escuchar la sana enseñanza, en la comunión fraterna, en la fracción del pan
y en las oraciones. En la oración. Allí era donde perseveraban los primeros cristianos. Por eso, queridos hijos, cuando algún atolondrado le salga a usted a decir que no es necesario ir a la iglesia, acuérdese de este texto donde las primeras comunidades tenían tan clara la importancia de la iglesia, tenían tan clara el valor de la iglesia y tenían tan claro que Cristo había edificado una iglesia que ellos se acercaban a esa iglesia para orar, para la Eucaristía, para vivir en comunidad, para ser constantes en la escucha de la palabra de Dios, de la enseñanza que venía nada más y nada menos que de aquellos ministros ordenados por el mismo Cristo, aquellos ministros que son del Señor. Por eso siempre les he repetido a ustedes, queridos hijos, sepamos qué contenido estamos consumiendo en las redes sociales, ¿sí? Sepámoslo muy bien, porque hoy en día a través de la inteligencia artificial, cualquier persona puede montar un video y puede montar un mensaje haciéndolo ver como si fuera palabra de Dios. Tengan mucho cuidado, porque la inteligencia artificial puede ser utilizada para buenas cosas, como también puede ser utilizada para cosas maléficas. Así que hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado en la enseñanza de lo que es verdaderamente la Santa Madre Iglesia. Por eso dice el libro del Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice: este es el tiempo de aguantar, señores, para los santos. ¿Usted quiere ser santo? Aguante, mi hijo. ¿Usted quiere ser santo? Esté firme en la fe. ¿Usted quiere ser santo? ¿Usted quiere llegar al reino de los cielos? No permita que nadie le cambie la fe. No permita que nadie venga a desviarlo del camino del Señor. No permita que nadie venga a cambiarle la sana doctrina. No, usted quiere ser santo. Este es el tiempo de aguantar, señores. Y de aguantar con fe firme, con fe verdadera, con fe sólida, para todos aquellos que aguardan los mandamientos de Dios y la fe. Guardan los mandamientos y custodian la verdadera fe, porque la fe, como dice la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe nace ¿de dónde? De la escucha constante. ¿De qué cosa? De la palabra de Dios. Allí nace la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe nace de la escucha constante de la palabra de Dios. Así pues, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 9, así pues hagamos el bien sin desanimarnos. Hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Oiga, se cosechará si somos ¿qué? Constantes, señores. Debemos ser constantes. Porque como dice el apóstol San Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo del 13 en adelante, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege en su poder. ¿Usted tiene fe en Dios? ¿Usted tiene fe en Dios? Sí, Él te va a proteger. ¿Sí? Como dice, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Pero esa fe hay que mantenerla. Esa fe hay que cultivarla. Si usted no mantiene, si usted no cultiva la fe, si usted no está allí todos los días abonando la fe con la enseñanza, con la oración, con la Eucaristía, esa fe se le va a morir. Así de sencillo. Por eso, como dice el apóstol Pedro, dice: Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen fe en Dios. Es decir, han sido perseverantes. Oiga, como dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos, considérense afortunados cuando les toque soportar toda clase de pruebas. Sí, vendrán pruebas, vendrán adversidades, vendrán dificultades. Eso es normal, ¿sí? Eso es normal. ¿Por qué?
Porque así como existe Dios, existe el demonio. Porque así como Dios quiere salvar tu vida, el demonio se la quiere condenar. Por eso, como dice Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Está puesta a prueba de la fe. Está puesta a prueba de la fe. Desarrolla la capacidad de soportar. Oiga, hermanos, considérense afortunados cuando les toque soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Está puesta a prueba, es decir, tu fe es colocada a prueba, ¿sí? Desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pídale a Dios esa fe. Pídale a Dios esa fortaleza de mantenerse firme, queridos hermanos. Por esta razón, alégrense, dice el apóstol Pedro, alégrense aún cuando ahora tengan que sufrir. Sí, se tiene que sufrir, se tiene que pasar adversidades, se tiene que pasar dificultades, se tiene que pasar insultos. Oiga, claro que sí, se tiene que sufrir, pero como dice el apóstol Pedro, por esta razón, alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir, ¿sí? Sufrir adversidades, sufrir dificultades, sufrir tantas cosas. Por eso no se desanimen. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 en adelante, dice: por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en nosotros. No se puede equiparar esas ligerezas pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Sí, cuando usted es perseverante, mire, les voy a poner un ejemplo, ¿no? A veces uno como sacerdotes es muy criticado, mire, porque para caerle bien a todo el mundo, qué cosa tan difícil, ¿no? Qué cosa tan terrible caerle bien a todo el mundo, complacer a todo el mundo con la predicación. Ojalá uno pudiera hacerlo, pero no somos dioses, ¿sí? Eso es como todo. Tendremos gente que nos ama, nos quiere, nos valora y nos aprecia, como tendremos gente que nos va a criticar, nos va a juzgar, nos va a señalar, nos va a condenar, va a hablar de nosotros. Eso es parte de nuestra vida sacerdotal, ¿sí? Por eso, a pesar de todo eso, no nos debemos desanimar. ¿Cuánta gente te critica? ¿Cuánta gente nos critica? ¿Cuánta gente nos juzga, nos señala, nos condena? Claro que sí, pero eso no nos debe desanimar. ¿Por qué? Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando, papá, de día en día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligerezas pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. ¿Y qué quiere usted? Alcanzar, ¿qué cosa? La vida eterna. Que nadie te quite esa corona de la vida eterna, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Óigalo. Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia. La palabra de Cristo pone a prueba nuestra constancia. Seguir a Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo significa que tenemos que soportar, tenemos que superar toda clase de pruebas, de adversidades, de dificultades, para ver si nuestra fe es una fe verdaderamente sólida. Y si eso es verdad, al final, ¿qué vamos a recibir? La corona merecida. Oiga, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, has guardado mis palabras. Oiga,
Primera cosa, has guardado mis palabras. ¿Qué decíamos al comienzo de la reflexión en la primera lectura? Que los primeros cristianos en la iglesia eran constantes en escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros los sacerdotes tenemos una tarea grande, que es enseñarle al pueblo cristiano la palabra de Cristo, la palabra del Señor. Oiga, has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia. Debemos ser constantes, debemos ser debemos ser constantes, debemos ser perseverantes, debemos estar unidos en la comunión fraterna, en la fracción del pan, que es nada más y nada menos que la Eucaristía. Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré, dice el Señor, en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Sí, hay una prueba que va a venir sobre el mundo entero, y pienso y creo que ya está viniendo esa prueba todos los días sobre el mundo entero, y que probará a los habitantes de la tierra. Sí, señores, en estos tiempos se nos está probando la fe. En estos tiempos se nos está probando nuestra fe para ver si somos perseverantes o somos esas personas que ante la primera adversidad, dificultad, abandonamos al Señor. Ante la primera prueba, abandonamos al Señor. Ante la primera desilusión que nos causan los sacerdotes o los que trabajan en la iglesia, abandonamos a Cristo. No volvemos más a la iglesia. Es usted una persona tonta, es una persona boba si usted ha colocado su fe en cualquier persona de este mundo. No, la fe nuestra debe estar colocada siempre ¿en quién? En Cristo, en el Señor. Porque aunque hayan muchos Judas que traicionen al Señor, aunque hayan muchos Tomases que duden del Señor, aunque hayan muchos que nieguen al Señor como lo negó Pedro, usted debe tener una fe sólida, una fe verdadera, una fe puesta realmente en el Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. ¿Y cuál es la corona? Vamos a verla. Al vencedor, al que triunfe, al que se mantenga firme, al que supere todas las pruebas que está atravesando, todas esas pruebas que le vienen, que le vinieron, al que la superó, al vencedor, lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga este mensaje. Así de claro, así de sencillo, en pocas palabras, la fe que nos da a nosotros, la salvación. Pero no es una fe simplemente así como mucha, ay, yo sí tengo fe que todo cambiará. Tengo fe que todo va a ser mejor, pero la fe suya es tan pobre, mijo, que no lo lleva al templo, porque usted tiene una fe tan pobre que dice, es que yo no creo en los curas, es que yo no necesito ir a la iglesia, estar todos los días dándome golpe de pecho como los hipócritas, como los fariseos, ¿sí? Entonces usted se cree muy santo, usted se cree la máxima perfección, que no necesita de Dios. Entonces no diga que tienes fe, Señor, porque a la persona que tiene fe, escucha la palabra de Dios y no solamente la escucha, la pone en práctica. La persona que tiene fe, la fe le lleva al templo, como los primeros cristianos, como dice la Escritura, ¿no? Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Oiga, tan sencillo como eso, en las oraciones. Es más, ¿qué dice la primera lectura? Diariamente se reunían en el templo. ¿Dónde se reunían? En el templo. Pero si usted católico le da pereza ir los domingos a una misa al templo, si usted tiene muchas cosas que hacer, pero usted dice, yo tengo fe, pero Señor, tú sabes, tengo que trabajar, ¿sí?
qué fe tan pobre, qué fe tan miserable, perdóneme. Sí que utilice palabras tan grotescas, pero al pan, pan, al vino, vino, Señor. Si la fe suya no le lleva, aunque sea el domingo al templo, oiga, pregúntese, ¿cómo está tu fe realmente? ¿Dónde estás escuchando la palabra de Dios? ¿Dónde estás meditando la palabra de Dios? Porque los verdaderos cristianos eran constantes en escuchar la enseñanza. ¿De quiénes? De los apóstoles. Es que yo leo la Biblia yo en mi casa y yo mismo me predico y yo mismo me digo y yo mismo saco mis conclusiones. Si eso fuera así, ¿para qué los primeros cristianos perderían el tiempo, en ir a escuchar en el templo la enseñanza de los apóstoles? ¿Para qué perderían el tiempo? ¿Para qué lo harían? ¿Para qué irían a la fracción del pan, que es la misa? ¿Para qué? Si eso no tendría ningún sentido, si eso no fuera necesario, ¿para qué lo harían? Oiga, lo registraron para que usted y yo nos demos cuenta que no es como yo quiero la fe, no tiene que vivirse como yo pienso, no, es como el Señor manda, punto y aparte. Así de sencillo, ser perseverantes. ¿Por qué? Porque dice San Pedro en la primera carta al final, dice, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. La fe nos lleva a la salvación de nuestra alma, pero una fe que es escuchada, una fe que es vivida y es una fe que es puesta en práctica. ¿Sí? Es una fe que se escucha, es una fe que se vive interiormente y es una fe que se tiene que poner en práctica. Una fe que te tiene que llevar al templo, una fe que te tiene que acercar a cada sacramento, al sacramento de la confesión. Pero no me puedo confesar porque yo amancebado, cásese, vaya, bautícese y no sea bautizado, bautice a sus hijos, hagan la primera comunión, reciba cada uno de los sacramentos. Recuerde que los sacramentos son esas puertas que se abren para nosotros alcanzar la salvación, que poco a poco en la vida cristiana nos van llevando a una madurez espiritual y de esa manera el día de la muerte alcanzaremos la salvación. Como dice el libro del Apocalipsis, como leíamos hace un momento, ¿sí? Que nadie te arrebate la corona de la vida eterna. Nadie, señores, nadie. Y finalmente, el Evangelio de hoy, San Juan. Vemos a un Tomás, ¿sí? Tomás, símbolo de nuestras dudas. Tomás representa nuestras dudas, nuestras faltas de fe muchas veces, nuestras incredulidades. Tomás representa a aquellos que creen que Dios no es capaz de hacer grandes cosas ni grandes milagros y creen que Dios no es capaz de utilizar a cualquier persona sino simplemente a ellos. No. Tomás representa a todo ese tipo de personas, pero también Tomás representa a aquellos que son capaces de arrodillarse ante el Señor y decirle, Señor mío y Dios mío. Tomás nos representa a muchos de nosotros que pasamos de la duda a la fe, que pasamos de la incredulidad a ser buenos creyentes, pero todo esto gracias a un encuentro personal. ¿Con quién? Con Cristo resucitado. Ustedes y yo hoy estamos llamados a encontrarnos con ese Cristo resucitado que se ha manifestado y que se hace presente en cada fracción del pan, en la Eucaristía, que se hace presente en cada sacramento que nosotros recibimos, especialmente el hermoso, maravilloso sacramento de la reconciliación. Es allí, en ese sacramento de la reconciliación, donde Cristo nos dice a nosotros, como le dijo a Tomás, ven Tomás, ven. Y no seas incrédulo, sé creyente, porque para poder acercarnos a cada uno de los sacramentos, mis queridos hijos, mis queridos hermanos, debemos ser creyentes, debemos creer firmemente, debemos creer plenamente en esa voz de Dios. Que hoy ustedes y yo podamos realmente creer en el Señor, que ustedes y yo podamos realmente acercarnos cada día más al Señor con una fe sólida, con una fe verdadera, con una fe sincera. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día domingo, domingo de la divina misericordia, domingo de la misericordia, de la gran misericordia del Señor, vamos a pedirle a Dios que nos proteja, que nos cuide, que seamos hombres y mujeres de fe verdadera, de fe sólida, esa fe que nos va a llevar a la salvación, a alcanzar la corona merecida, que es la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a profesar esa fe en el Señor, vamos a profesar esa fe en Cristo, recitando el credo. Todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hijos, en este domingo de la misericordia del Señor, elevemos al Padre Eterno nuestras peticiones. Oremos por la Iglesia, para que el Señor siga teniendo misericordia de esta iglesia que Él ha edificado, de esta iglesia que Él ha fundado, que el Señor la siga protegiendo como se lo prometió, que ni los poderes del infierno podrían destruirla, y que el Señor siga derramando sobre sus ministros, el Papa, sacerdotes, obispos, la gracia de seguir anunciando el Evangelio. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por aquellas personas que han pedido oración, por quienes sufren, por quienes están atravesando un momento difícil de adversidad o de dificultad, para que Dios Todopoderoso en su infinita misericordia les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos, para que el Señor en su misericordia les conceda vida eterna. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por las familias, para que encuentren en Cristo resucitado la fuerza para perdonarse, para unirse, para amarse, la fuerza para seguir cada día luchando juntos para esa salvación. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Para todos nosotros que con viva fe, con viva alegría, vivimos esta hermosa celebración de la Eucaristía, donde le damos gracias al Señor por esa infinita misericordia que ha tenido con nosotros, para que Dios nos dé la gracia de seguir perseverando en nuestra fe. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra súplica. Atiende confiadamente a aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan, del vino. Por eso quiero invitarte que en esta ofrenda del pan y del vino coloques tu casa, tu hogar, tu familia, y sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. Señor de las montañas, Señor de grandes ríos, Señor de grandes selvas, oh Dios redentor mío, queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud, con el pan y con el vino, una celeste cena, tu cuerpo tan divino nos da la vida eterna. Queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa León XIV, nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos.
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos amados de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Aunque no pueda recibirte sacramentalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te invito a venir a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame.
y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden, Domingo de la Misericordia del Señor. Gracias a todas esas personas que de alguna manera han derramado y siguen derramando la misericordia del Señor. ¿Cómo se puede derramar hoy en día también la misericordia del Señor? Cuando usted realiza obras de caridad, cuando usted ayuda al prójimo, al necesitado, a la persona que está atravesando algún momento de adversidad o de dificultad, pero también cuando usted ayuda a la casa de Dios. Recordar que estamos en la remodelación de nuestro templo. En el transcurso de esta semana, al finalizar o al comienzo de cada Eucaristía o de algunas Eucaristías, vamos a colocar un pequeño video de cómo va la remodelación de nuestro templo. Y gracias al apoyo, la colaboración de muchísimas personas de nuestra parroquia, de nuestras comunidades, pero también de ustedes. Dios les pague, Dios les bendiga, que Dios les multiplique. Gracias por el apoyo. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, aquí está mi número de WhatsApp. Pueden enviarme un mensajito, pedirle disculpa también a aquellas personas que sé que colocaron sus intenciones, han mandado sus intenciones y de repente no han sido nombradas. Ténganos un poquito de paciencia, que si de repente no las nombramos este mes, comenzando las próximas celebraciones de la Eucaristía, de misas gregorianas, le tomaremos en cuenta. De verdad, muchísimas gracias, perdonen, Dios les pague, Dios les bendiga. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, feliz domingo de la Divina Misericordia, y que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante el Señor por la vida, la salud y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Que Dios les bendiga.